Yo considero al Estado como un enemigo. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas, en este caso sería del Estado. Son las palabras declaradas por Javier Milei, actual presidente de Argentina, con las cuales parece dar a entender que sí está en sintonía con los postulados básicos del libertarismo. Pero, ¿qué es eso del libertarismo? Según fuentes investigadas, el libertarismo es una corriente filosófica dentro de la política, con la característica de que pone a la libertad individual como el valor político supremo. Aquella corriente tiene sus raíces históricas en el movimiento de la Ilustración, iniciada a mediados del siglo XVIII y extendida hasta los primeros años del siglo XIX en Europa. Esta corriente cuestionaba el rol de los monarcas y también del clero, pues las teorías creadas por algunos pensadores como Montesquieu, John Locke y Adam Smith ponían en tela de juicio la ancestral y hasta entonces dominante creencia de que un grupo de personas pudiera imponer lo referente a sus deseos sobre otras personas, por cuestiones de herencia o motivos religiosos. Añadido a lo anterior, no ha bastado a esta corriente con cuestionar aquellos roles, sino que también ha perseguido limitar los poderes de los gobiernos democráticos y representativos. Otra peculiaridad de los libertarios es que admiten que se puede obligar justificadamente a las personas a hacer algunas cosas como por ejemplo abstenerse de infringir la libertad de los demás. Pero como se ha mencionado, para un libertario también resulta inaceptable que se obligue a nadie a servir a otros, inclusive si es por su propio bien, pues para estos el respeto por la libertad individual es el requisito central de la justicia. Además, los libertarios abogan por una sociedad libre de cooperación, tolerancia y respeto mutuo, lo que en otras palabras deja entrever cómo este movimiento o corriente desconfía del Estado, pues lo considera invasivo y también innecesario. Por ello los libertarios terminaron separándose de los liberales, porque estos últimos asumieron que es importante la presencia de una estructura como lo es el gobierno y las leyes, los cuales permiten solventar los conflictos y las diferencias que se pueden presentar entre las personas. Teniendo presente lo que expone el vicepresidente del Instituto Cato, los seguidores de la corriente del libertarismo se oponen a los conflictos armados, pues todo lo alusivo a la guerra trae destrucción y muerte a grandes escalas, además de que perturba la vida familiar y económica y hace que el poder en las manos de la clase dominante sea mayor. Javier Milei parece estar en sintonía con este principio de la no violencia, pues ha criticado con cierta dureza las guerras de las Malvinas de 1982 y ha mencionado que en su gobierno optará por el diálogo. Adentrándonos a lo relacionado con las políticas libertarias profesadas por Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentra la reducción del tamaño del Estado, en donde Milei aboga por la reducción significativa del gasto público y una disminución de la intervención estatal en la economía. La liberalización económica, en donde propone la implementación de políticas que fomenten la libre competencia, la eliminación de regulaciones que considera obstaculizan el desarrollo económico y la apertura comercial. La reforma fiscal, donde se plantea la reducción de impuestos, simplificación del sistema impositivo y la promoción de incentivos fiscales, los cuales buscan estimular el emprendimiento y la inversión. La defensa de las libertades individuales, en donde se defienden temas como el respeto a la propiedad privada, la autonomía personal, la libertad de expresión y de alguna manera una menor intervención del Estado en asuntos alusivos con las decisiones individuales. En general, estas políticas libertarias, como ya se ha mencionado, se centran en la defensa de las libertades individuales y también en la reducción de la intervención estatal en la vida de las personas, lo que se puede llegar a alinear con algunos aspectos de los derechos humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, temas como la defensa de la propiedad privada y la autonomía individual generalmente están presentes en estas posturas políticas y se pueden llegar a ver como aspectos positivos en términos de derechos humanos. De igual manera, lo alusivo a la promoción de la libertad
de expresión y el respeto a las decisiones individuales pueden verse también compatibles con ciertos principios de derechos humanos. Algo que se puede resaltar de Milley con respecto a los derechos humanos es que éste ha dejado entrever que está en contra del aborto, pues manifiesta que cree en el proyecto de la vida del prójimo. Al respecto menciona que la mujer puede elegir sobre su cuerpo, teniendo en cuenta el respeto por las decisiones individuales, pero como lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, sino otro individuo, otra vida, no puede atentar contra ella. Lo que ahora último se ha mencionado deja entrever el respeto que las políticas libertarias de Javier Milei tienen a los derechos humanos. Ahora se abordarán algunos asuntos que permiten observar por qué las políticas de Javier Milei no respetan los derechos humanos. En primera instancia, hay que considerar que el impacto que provoca la reducción del gasto público o la eliminación de ciertos subsidios pueden afectar a los grupos o sectores más vulnerables de la sociedad que dependen de esos recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas, tales como la salud, la alimentación, vivienda, entre otras. Además, también se ha encontrado en algunas fuentes como APU, Agencia Paco Urondo, que durante el pasado mes de enero se informaron despidos de algunos de los trabajadores del plantel de la línea 137, la cual brinda contención las 24 horas de los 365 días del año a víctimas de violencia sexual y familiar. Sumado a esto se dio a conocer el cierre del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más el proyecto de prohibir el uso del lenguaje exclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública, lo cual genera un retroceso innecesario desde lo colectivo y conduce a situaciones individuales de avasallamiento de derechos al no existir una dependencia estatal donde plantea los reclamos. Continuando con estos asuntos, Lucía Fariña, miembro de la Comisión Vesubio y Puente 12, expresaba que en el ámbito de los derechos humanos se manifiesta con la burla que humilla genocidas que viven plácidamente en sus casas, el odio encarnizado de quienes niegan el genocidio y el terrorismo de Estado de los años 70, la vandalización de emblemas, baldosas y sitios de memoria, la demora en la tramitación de los juicios de lesa humanidad. También se manifiesta en el desinterés de este gobierno por las políticas de derechos humanos y civiles. Como ejemplo se puede mencionar el incumplimiento de las leyes laborales, la incitación al gatillo fácil, la pretensión de gobernar con decretos, entre otras cosas. Además, el gobierno de Javier Milei ejecutó un 17% menos de presupuestos en términos reales en políticas de derechos humanos, comparado el periodo de enero-marzo de este año con el del 2023, y hay programas que no han invertido un peso en lo que va a 2024, al tiempo que otros sufrieron el desfinanciamiento cercano al 80%. Mientras tanto, trabajadores de la Secretaría denuncian un abandono de áreas de acción y una ola de despidos que comenzó antes de lo previsto. Pietragaya Cortí menciona que todo lo que implica promoción de derechos humanos se sabe que no se va a trabajar nada, porque es un área que necesita muchos recursos para poder fomentar la política de no repetición. Y como se ha podido apreciar, Javier Milei ha congelado el presupuesto en derechos humanos, así como también ha desfinanciado políticas de memoria, verdad y justicia.